Amigos, se te ve el fin de semana, qué gusto poder saludarlos y de esta forma también darles la bienvenida a su programa. En esta ocasión nos hemos trasladado hasta el centro de la ciudad porque hemos venido a visitar el Museo Municipal de Guayaquil para poder conocer un poco más acerca de las figuras emblemáticas y también de nuestra cultura de todo Guayaquil, así que acompáñenme. Amigos, se te veo el fin de semana, ya nos encontramos en el interior del museo y por supuesto para este gran recorrido tenemos a Pablo Moreno, él es el guía de ese lugar. Pablo, bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos al Museo Municipal. Estamos en el Museo Histórico, donde vamos a encontrar diferentes salas que representan la parte histórica de Guayaquil, de lo prehispánico hasta lo que es el siglo XX. Bienvenidos. Perfecto, entonces para que empecemos el recorrido, acompáñenos. Ya nos encontramos en la sala prehispánica. Pablo, por favor, para que nos expliques un poco de qué es lo que podemos encontrar aquí. Así es, una de las primeras salas del museo al ingresar es la sala prehispánica, donde vamos a conseguir objetos que pertenecieron a las antiguas culturas prehispánicas que habitaron la costa del Ecuador. En este caso tenemos una piedra llamada Piedra de los Sacrificios o Piedra Ceremonial, que fue encontrada en la isla Punat en el año 1905. Y trasladada a lo que es Guayaquil. Por un tiempo estuvo en lo que era la calle 10 de agosto, cerca del municipio, pero luego con este tema de rescatar todos estos elementos importantes de nuestra cultura y la creación del museo, pues hoy en día la encontramos exhibida acá para poder contarles a nuestros visitantes lo que significó y lo que significa para nosotros, para que las nuevas generaciones conozcan sobre nuestras antiguas culturas. Ok, algo que también me parece interesante es estas figuras que también son bastante emblemáticas. ¿Cómo hacen ustedes para poder obtenerlas y poder mostrarlas aquí en el museo? Claro, existe la arqueología, al igual que también la historia o los historiadores que se encargan de tener todo este tipo de información a través de estudios de carbono 14 para determinar el periodo del cual se encontraba. Entonces, por lo menos esta piedra, llamada Piedra de los Sacrificios, Piedra Ceremonial, según teorías de investigadores, es de aproximadamente 500 años y pertenece a un periodo llamado periodo de integración. Ok, perfecto. Entonces, para que sigamos haciendo el recorrido del lado de acá, ¿qué es lo demás que podemos encontrar también en esta sala? Podemos encontrar el famoso San Viritute. Es una réplica del original porque el original se fue enviado, llevado al pueblo de Zacachón, el dios de la fecundidad. Y también tenemos de este lado unos fósiles bastante antiguo, de hecho es la pieza más antigua que exhibe el museo, que son los restos de un estodomastodon guaringe, que es el que vemos en la parte superior, ¿verdad? Inferior, perdón, y son los fémur y molares, okay, que pertenecen a esa megafauna que existieron acá hace 10.000 años antes de Cristo. Bastante interesante porque, bueno, aparte también podemos tener otra opción aquí en el museo para poder ver. Ahora, del lado de acá, más para acá, ¿qué es lo que podemos encontrar? Aquí comenzamos a observar cómo se van formando las diferentes culturas debido a cada periodo. Entonces comenzamos con un periodo llamado el periodo de la que es el proceso de agricultura. Descendemos como de una cultura madre llamada Las Vegas, y de ahí descenden las culturas como Valdivia, que es una de las culturas más antiguas. Entonces tenemos algún tipo de objetos o elementos que ellos usaban para procesar un tipo de alimentos, como es la mano de moler para triturar maíz, o algún tortero para triturar algún tipo de alimentos, ¿verdad? Y así sucesivamente se van creando diferentes culturas, las cuales tienen algo representativo, como la cultura Valdivia, la Machalilla, la Chorrera.
Ok, algo que también me parece interesante es que en las paredes, bueno, también podemos ver parte de la historia de lo que podemos encontrar aquí. Claro, a muchas personas que nos visitan a veces pueden consultar al guía o simplemente desean solamente leer las mamparas. Ahí también tienen toda la información de lo que está expuesto en el museo, entonces como que esa ayuda, eso es lo que le nutre al visitante. Ok, entonces para que sigamos recorriendo del lado de acá el museo, como lo decías, distintas culturas que podemos también apreciar de este lado. Tenemos, por ejemplo, la cultura Valdivia. Cultura Valdivia, ahí podemos observar Venus de Valdivia o las primeras cerámicas más antiguas pertenecen a esta cultura. También tenemos las Venus de Valdivia, esas figuritas pequeñitas que vemos aquí en los cuadros y también colocadas de este lado. También tenemos la concha espóndilu, que fue una de las primeras monedas utilizadas por estos antiguos habitantes para uso comercial o uso de trueques entre ellos. Ahora, esas figuritas, ¿qué tan representativas son? Las figuritas eran bien representativas porque representaban algo dentro de la cultura, algo ceremonial, algo del chamán, de esas creencias que ellos tenían sobre esto de curar a través de las figuritas. Como por ejemplo, si una persona dentro de la tribu enfermaba, yo creaba una Venus y le dolía la pierna, el brazo, o sea, yo la hacía sin esa pierna y sin ese brazo. Okay. Cuando esta persona curaba, yo la colocaba. Y era ese tipo de rituales. De hecho, hay una Venus embarazada que representa una mujer en estado de gestación. Y yo muevo la Venus, va a sonar una piedrita adentro. Eso me indica que adentro que es una mujer con un bebé. Entonces son todo ese tipo de creencias que ellos ya tenían antiguamente. Wow, bastante interesante también por ese lado la cultura Valdivia, pero bueno, no es la única que podemos visitar en este salón. Tenemos muchísimas más. Cuéntanos un poco. Tenemos la cultura machalilla. Toda lo que es la cultura Valdivia, Machalilla y Chorrera pertenecen a un periodo llamado periodo formativo temprano. La cultura Machalilla, periodo formativo medio, de aproximadamente unos 1800 a.C. y 1500 a.C. y que geográficamente ocupó los territorios de la actual provincia de Manabí y el norte de la provincia del Guayas. Y acá lo que podemos observar es algunas de las vasijas de la cultura machalilla. Vemos cómo ya van a ir evolucionando y lo particular es que tienen estribor, empiezan a tener estribor las partes de las vasijas para poder agarrar. Es decir, constantemente el hombre fue evolucionando. Para adaptarse también a las necesidades. Así es, para adaptarse a las necesidades que le ponía la naturaleza. Ahora, ¿por qué se caracterizaba esta cultura? La cultura machalilla, en este caso, más que todo es por la evolución de la cerámica. En Valdivia era algo rústico, algo que inicia, ¿no? Ya acá vemos la pulitura, comienzan a pulir vasijas, como vemos ahí pequeñas, con la técnica de la piedra, pulían con piedras finas y al momento de hacer sus vasijas ya comenzaban a hacer los estribos. Entonces esta es como que lo más representativo de ella, por eso lo vemos exhibido. Ok, entonces sigamos también recorriendo un poco más acerca del museo, de este salón, para que nos recuerdes también en qué salón estamos. Estamos en la sala prehispánica del Museo Municipal, donde vamos a encontrar todas las diferentes culturas que habitaron la costa del Ecuador. Eso es muy importante, solo están las culturas de la costa ecuatoriana, no hay culturas de la sierra, ¿no? Solo costa de Ecuador, lo que es la provincia de Manabí, Esmeralda, Santa Elena y parte de lo que es la costa de Guayaquil o el Golfo de Guayaquil. Ok, otra también de esas culturas es la cultura chorrera, que la estamos viendo justamente de este lado. Una cultura bien particular, cultura chorrera, pertenece al periodo formativo tardío. Se llama chorrera porque, como lo dice acá el enunciado, en 1954 los arqueólogos Estrada, un arqueólogo muy famoso guayaquileño, y unos americanos, Evan y Meyer, encontraron lo que es estos objetos de la cultura chorrera cerca de una chorrera cerca de lo que es el río Babahoyo, ¿ya? Entonces, también su particularidad es que estas culturas creaban unas botellas llamadas botellas silbato. Las botellas silbato tenían la función o eran objetos de viento.
colocaban agua sobre su botella y silbaban, producían un sonido, es decir, entre la boca y el objeto producían un sonido tal vez similar al de los animales que formaban con su botella. En este caso tenemos un mono, un jaguar, alguna zarigüeya, algún roedor, y esto es un ave o un pájaro. También lo hacía de formas humanas. Ahora, ¿estos silbatos servían para comunicarse entre ellos? Claro, para comunicarse entre ellos, para algún tipo de comunicación de aviso, porque recordemos que ellos también tenían peleas con otras tribus cercanas o aldeas cercanas, entonces ellos también tenían como que eso para comunicarse. Y eso es lo que la caracteriza también a la cultura chorrera, sus botellas silbato. Ok, entonces para que sigamos recorriendo y también mientras recorremos, preguntarte cómo hacemos para adquirir al menos el servicio de guías. Ya, bueno, como saben, el museo está abierto de martes a sábado, de 9 a 5:30 de la tarde, y el servicio de guía estamos aquí en horario de 10 a 12 y de 2 a 4. Igual también se puede trabajar bajo reserva, pueden llamar o pueden enviar a nuestras redes sociales o un correo electrónico y ahí se puede hacer la reserva de grupos de escuelas, de familia e incluso hasta de extranjeros. Perfecto, entonces ya saben, ahí tienen para poder reservar y conocer un poco más acerca del Museo Municipal. En este momento, Pablo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo otras culturas de un periodo llamado Periodo de Desarrollo Regional. Esta es la cultura bahía, una de las últimas culturas del desarrollo regional, porque después vienen otras culturas que ya sería finalizando el periodo prehispánico e inicios de la colonia. Perfecto, entonces bueno, como les decía y también como les estaba comentando Pablo de este lado y también en esta sala solo podemos ver culturas de la costa. Así es, culturas prehispánicas. ¿Qué otras culturas también podemos encontrar aquí? Tenemos a este lado el otro periodo llamado Periodo de Desarrollo Regional. Son varias culturas. Tenemos la cultura tolita, la cultura huangala, tejardaule y la cultura jamacuaque, y terminamos con la cultura bahía. Cada una de esas culturas tiene algo representativo. La cultura tolita tiene representativo las máscaras. Se cree que a partir de esa cultura comenzaron a usar el metal. Tenemos máscaras prehispánicas, como podemos observar ahí, y se cree que son máscaras de chamanes o caciques que representan eso de algo ceremonial, que entraban en trance. Ellos hacían una especie de ceremonia, tomaban bebidas, algunas fermentadas, y hacían ese proceso. Por eso vemos que sus ojos son un poco salidos. O sea, la máscara representa eso. Hoy en día tú puedes tener las facciones de una persona a través de una foto o de un dibujo, pero ellos lo tenían que hacer en una máscara. Okay. Entonces por eso vemos que hay máscaras y a través de eso podemos darnos cuenta de las facciones, ¿no? Miren la nariz, miren las narigueras que bajan desde su nariz hasta su quijada, una nariguera que tal vez sea de metal. Vemos cráneos alargados. Hay varias hipótesis o teorías sobre eso. Se creen que los cráneos pudieron haber sido un tipo de tocado que se colocaban en la cabeza como los egipcios, o también se cree que desde la cultura valdivia a los niños se le colocaban tablillas, una adelante y otra atrás, para que su cráneo fuera alargado, y eso hacía a ellos pertenecer a una especie de estatus dentro de lo que eran las tribus. O sea que de esa forma se criaban para que haya, puede ser, más respeto en tribus. Era jerarquía, le daban eso, una jerarquía dentro de esa sociedad. Y así tenemos varias culturas, cultura huangala, estas son de aproximadamente 500 años antes de Cristo y después de Cristo. Vemos cómo van evolucionando las cerámicas, ya hay una pulitura mejor hecha, ya hay dibujos, ya hay colores, como podemos ver en las vasijas. Eso es un cráneo de la cultura huangala. Cada cultura tiene una representación. Allá tenemos la cultura tejardaule, donde podemos ver un posanuca, que es como un descanso para ellos. ¿Para qué crearon este posanuca en particular? Bueno, es como nuestra almohada hoy actual. Okay. Para ellos era esto, ahí colocado. ¿Así duro? Así. Parece de hierro, pero realmente es barro. Simplemente que está bien formado, y seguramente pues usaban la técnica del fuego para poder darle pues más ese color plomo.
Y eso que está acá se llaman ocarinas, serían también objetos de vientos. Lo hacían en forma de tortuga o de monos, pero son más pequeños, como las silbatos de chorrera, pero aquí en forma de animales. Ahora, estos son en el tamaño real. Así es, tamaño real. Absolutamente todas las figuras. Claro. Ahora, por otro lado también tenemos la cultura Jamacuaque. Jamacuaque, sí, aquí tenemos o encontramos sellos prehispánicos, como lo podemos ver acá, sellos que eran utilizados por las antiguas culturas como especie de tatuajes temporales, como utilizados para rituales, ceremonias. Recordemos que en esa época era muy importante la parte ceremonial, por eso habían chamanes dentro de tribus. Y el cacique representaba la parte política, el chamán la parte espiritual, ceremonial, sacerdotal. Entonces esto representaba eso. Entonces el usar este tipo de objetos, de tatuajes temporales o sellos corporales en realidad, eran utilizados para eso, para pintarse su rostro, su piel y participar en los rituales. Al igual que esto, tenemos acá una figura como una especie de molde que usaban para hacer sus figuras ellos mismos. Y la piedra obsidiana, que esta es una piedra de origen volcánico que solo se consigue en la sierra, no en la costa, pero que nos da a entender que había un tipo de intercambio entre las culturas de la sierra y la costa para poder utilizar este tipo de material para hacer cuchillos y hojillas para rasgar alimentos o animales. Ahora, estas figuras, ¿qué representan en sí? Justamente me estabas hablando de un molde para ellos poder crearla. Es como lo que te decía al principio, ellos necesitaban eso para representarse. Nosotros tenemos una foto, ellos necesitan una escultura. Entonces ahí ya representan lo que ellos ven, el cacique o el anciano, como vemos allá, que es un anciano en la esquina. Y también alguna mujer, como lo vemos ahí, se le ven pues parte de sus pechos. Entonces a través del molde iban formando personas. Perfecto, y también me decías que bueno, terminábamos en la cultura bahía, que ya me la estabas explicando un poquito. Claro, la cultura bahía es la última del desarrollo regional. Aquí vemos algunos de los objetos, como algunos perritos. Estos son perros salvajes. Actualmente el perro es un perro mezclado con el que habían acá, porque el perro viene de España. Los que habían acá eran perros, no eran perros, era como una especie de zorro o sí, zorro se puede decir, salvaje, que se mezclan, ¿no? Algunos eran domesticados y otros eran, pues, se los comían. Entonces, así, de esta manera, pues, ellos los representaban también en muñequitos. Tenemos una vasija en forma de zapato, y tenemos, esto se llama compotero, es como una especie de accesorio o adorno que utilizaban, y una vasija que es bien particular porque su forma es como forma de dragón. Entonces realmente representa a un cacique, es el rostro de un cacique que está plasmado en la vasija y le dan otros tipos de arreglos y toques. Perfecto, entonces esas son algunas de las culturas que podemos encontrar. Así es, estas son las culturas que podemos encontrar aquí en lo que es el Museo Municipal. Perfecto, entonces acompáñenos para seguir recorriendo. Ya nos encontramos en la sala prehispánica 2, estamos al ladito de la 1. Para que nos expliques, Pablo, ¿qué podemos encontrar aquí? Claro, estamos en la sala prehispánica 2, aquí vamos a encontrar las culturas que pertenecían al periodo de integración. Y estamos hablando de las culturas que estuvieron en lo que es la parte de la costa del Ecuador, ¿verdad? Lo que es donde está remarcado en color naranja, y las culturas que estuvieron dentro de lo que es la cuenca del río Guaya, ¿verdad? Están remarcados en color azul. Esto es lo que es cultura Manteño Huancavilca y esto es lo que es cultura Milagro Quevedo. Perfecto, entonces para que iniciemos el recorrido y también nos expliques cada una de las figuras representativas que tenemos de este lado. Claro, aquí conseguimos lo que es la cultura Milagro Quevedo. Estamos hablando del periodo de 500 años antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces vamos a ver diferentes accesorios, vamos a ver diferentes cerámicas y algunos objetos que eran utilizados, como por ejemplo de este lado podemos ver algunos aretes, ¿verdad? Narigueras, pectorales, la piedra obsidiana que fue utilizada para uso doméstico, hojillas, tipo de cuchillo, tupones,
vemos pectorales, ¿verdad? ¿Qué es tupones? Tupones es como una especie de botones que usaban para ellos trenzarse la ropa, Ok. o los taparrabos como se usaba antes. Ok, y algo que me parece peculiar es la figurita que está de este lado, la más chiquita. Que está ahí adentro, Ajá. ya, eso se colocaban acá en las partes de las mujeres, Ok. en lo que son pecho. el pecho. Ujú. Ok, perfecto. Entonces, sigamos recorriendo de ese lado que podemos encontrar acá. Y de hecho acá podemos ver cómo comienzan a utilizar el metal, ya se comienza a ver metales. Vemos acá es una especie de objeto musical, un instrumento musical, ¿verdad? Se llama metalófono, ¿verdad? Y tenemos unas depiladoras como pinzas en la parte superior, y aquí vemos unos tupones como más grandes. También puede ser la teoría de que había una vestimenta más pesada, que necesitaban más los tupones, más refuerzo. Y aquí algo bien particular de la cultura Milagro Quevedo son las hachas monedas. En la historia de la moneda del Ecuador, como le explicaba, comienza desde la cultura Valdivia usando la concha espóndilo, pero la cultura Milagro de Quevedo tenía las hachas monedas hechas en cobre, como pueden ver ahí. Esta es la forma, las láminas, las fundían, las aplastaban y creaban eso que está al fondo, que se llaman monedas, eran hachas monedas. Y bueno, también la usaban para uso doméstico, pero tenían esta particularidad, esta cultura. De hecho, se llegó a utilizar para hacer comercio e intercambio con México. Hasta el Golfo de México se llegaron a encontrar este tipo de objetos. Cultura Milagro Quevedo, donde ya se pudo visualizar un poco más el uso del metal. ¿Qué más podemos encontrar de este lado? Las urnas de la cultura Milagro Quevedo, también unas funerarias. Era una especie de entierro que, bueno, ellos tenían en sus costumbres, ¿no? Y era tener estos tipos de objetos, como podemos ver ahí, cuando la persona moría era colocada ahí dentro, como un feto, de forma fetal, y todos los jaguares que tenía, es decir, pertenencias, se colocaba con él ahí dentro y, bueno, se volteaba de esta manera. Hacían una especie de tolita, como pueden ver en el dibujo, una especie de montaña, y ahí iban como calzándolas, ¿verdad? Introduciéndolas, haciendo una tumba en forma de chimenea. Es decir, esta iba encima de la otra, hasta lograr ese dibujo que vemos ahí, o lograr esa escultura. Ahí nos servía el cuando te mueres nada te llevas, porque todas las pertenencias iban con la persona que falleció. Ya sean accesorios, vestimenta, algún ritual también que le podrían haber hecho en el momento de la despedida. Y eso es un tótem. Okay. Es un tótem de madera de guasango que fue encontrado por el arqueólogo Carlos Ceballos Menéndez en el Cerro Los Altos, con el tótem que está, o el poste totémico que está en la parte de la entrada del hall del museo. Entonces acá se llama el tótem de la fertilidad, porque es una mujer en la parte de arriba pariendo a un bebé. Solo que el bebé no se puede ver bien, pero el bebé es este. La mujer está embarazada con las piernas como que inclinadas. Ajá. Entonces es el poste de la fertilidad. Debe tener aproximadamente unos 500 años. Ok. Y aquí vamos ya viendo lo que es la cultura manteño-huancavilca. Vemos cómo su cerámica es un poco más grande. Miren la tema o la longitud, ¿verdad? Y también vemos la técnica de lo que es el engobe negro. Vemos cómo ellos también empiezan a formar cerámicas con colores plomos, colores más grises, colores negros. Y también en esta cultura se puede ver lo que son vasijas con imágenes zoomorfas y antropomorfas. Zoomorfas dice de animales y antropomorfas de humanos. Okay. Entonces por eso vemos vasijas con cara de persona, vasijas con caras de animales, ¿verdad? Así. Recordemos que ellos también eran bien representativos, el tema de fauna era muy importante, los animales que ellos veían. Entonces, por eso ellos representaban lo que veían en sus vasijas. Recuérdanos de qué época era. Estamos hablando de la cultura manteño-huancavilca, estamos hablando de un periodo ya, el periodo de integración de 500 años después de Cristo. Okay. Entonces sigamos por acá también para ver un poco más acerca del museo.
vemos las diferentes culturas. Y acá tenemos también las famosas sillas manteñas huancavilcas, muy famosas de esa cultura. Las sillas están en forma de U, como pueden observar en la parte de ingresando al museo. Pueden ver que tenemos sillas, ¿verdad? Que representan estas sillas, llamadas sillas en forma de U, la cultura manteña huancavilca. Eran las sillas de poder de estas culturas, para ellos poder pues, tener un estatus de jerarquía y poder ellos hablarles a sus aldeanos o a las tribus, ¿verdad? La silla del medio era donde iba a sentar el cacique y se identificaba porque a él se le esculpía el rostro o el cuerpo del cacique. Del que era cacique, el patrón, el político, ¿verdad? Y donde iban tal vez sus chamanes eran las sillas de los lados superiores, ¿verdad? De los lados podemos ver un jaguar y un mono. Esos eran animales que representaban esas sillas. ¿Quiénes diseñaban estas sillas? Porque, bueno, si bien es cierto, como lo comentabas, no cualquiera podría sentarse Las ahí. diseñaba seguramente algunos de los chamanes o personas que les asignaban, porque me imagino que no todos podrían esculpir, tenían esa destreza, porque creo que es como hoy en día una profesión, no todos somos médicos, no todos somos arquitectos, ¿no? Me imagino que algunos se encargaban de eso. Y bueno, con la mira del jefe que lo está enviando, me imagino que los observa ver esto. Porque igual es un tallaje bastante pues, bien hecho, ¿no? Y elaborado. Sí, continuamos por acá. Ya con esto terminamos lo que son estructuras prehispánicas. Comenzamos una nueva sala, lo que es el inicio de la colonia. Recordemos que después de los procesos de conquista y de lo que es la campaña conquistadora desde España a las tierras de América, pues se empezaron a colonizar todo lo que es América del Sur y América Central. Ecuador obviamente también fue parte de lo que es España o de lo que era la corona española, y estas son maquetas que representan cómo era el Guayaquil antiguo. Esta maqueta tiene el nombre de Ciudad Vieja y es una Ciudad Vieja para 1687. Es decir, esta maqueta nos traslada al pasado, nos lleva a ver cómo era Guayaquil hace unos 400 años, ¿verdad? Eran casas totalmente palafíticas, ¿verdad? Porque eran las casas autóctonas de nosotros, ¿no? Y también las casas introducidas por España eran las casitas vistas con tejas, ¿verdad? De color de la arcilla o del barro. Y vemos los esteros de Guayaquil, cómo estaba el río Guayas, y esto es también para que tengan una semejanza de cómo inició Guayaquil. Y inició desde el Cerro Santa Ana, que vemos al final, los llamados Cerrito Verde, o por los indígenas Lominchao. Desde ahí se funda lo que hoy es Guayaquil, desde el Cerro Santa Ana. Por eso es muy importante este cerro para la ciudad y por eso es tan emblemático en la historia de Guayaquil. Ahora, ¿quién diseñó esta maqueta y también hace cuánto tiempo se exhibe aquí en el museo? La maqueta fue diseñada también por arquitectos, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí por el antiguo director, el arquitecto Melvin Hoyos, que también es historiador, bien conocido. Él pues también fue parte de esto, de lo que fue el montaje de la maqueta. Y creo que la maqueta, si no más recuerdo, está desde el 2013, ambas maquetas. Y son dos, la maqueta que representa Ciudad Vieja y la que está en la siguiente sala, que es Ciudad Nueva. Perfecto, entonces para que vayamos también de ese lado a conocer un poco más acerca de, veíamos la Ciudad Vieja y de este lado acá ya podemos ver una gran diferencia. Claro, acá ya vemos la Ciudad Nueva, se llama así, Ciudad Nueva para 1772, estamos hablando del siglo XVII, ¿verdad? Y acá vemos cómo las casas ya comienzan a tener otro tipo de estructuras. Vemos que tenemos, por lo menos, esta es lo que es el municipio actualmente. El municipio de Guayaquil se llamaba la Casa del Cabildo. Allá tenemos la iglesia matriz, que es la actual la catedral. Y eso que dice Plaza de Armas es donde actualmente está el Parque de las Iguanas, ¿ya? Y estas calles son las calles conocidas de Guayaquil,
como la Chile, la Pedro Carbo, la Sucre, la Pichincha, es prácticamente esto el centro. Pero ¿por qué se da este tipo de estructura acá? Porque en Ciudad Vieja hay un ataque pirata muy fuerte, porque Guayaquil también sufrió ataques piratas, y al momento de sufrir ese ataque pirata, la ciudad quedó devastada y decidieron seguir emigrando o emigrar hacia el sur, hacia un sitio llamado Sabaneta. Entonces es como que las sabanas que se encontraban cerca de lo que es el cerro y se fueron pues asentando en esta parte, dando otra mejor pues estructura. Bueno, básicamente estamos viendo el centro de la ciudad, básicamente lo que hoy por hoy ya está totalmente cambiado, no es nada de lo que vemos aquí, pero acá atrás también hay otras... Claro, aquí tenemos, son dioramas, este es el diorama, lo que representa el mercado de la orilla. Esto era un mercado muy famoso que se encontraba a las orillas del malecón, actualmente frente al municipio de Guayaquil. Se llamaba así porque, bueno, quedaba a la orilla del río y a través del, pues lo que son el río podrían traer su mercancía y hacer el comercio con los de la ciudad. Entonces eso es la representación del mercado de la orilla en Guayaquil. Que justamente eso iba a decir, donde podemos ver que se caracteriza básicamente por el comercio que se vivía también muchísimo más en esa época. Así es la traída de, bueno, las personas, podemos ver algunos frutos, legumbres, las personas también como con algún tipo de poncho que pueden ser serranos, ¿verdad? Y seguimos viendo también las balsas, que eran muy importantes en esa época, unas balsas que pues ayudaban al traslado de este tipo de alimentos. Ahora al lado de acá atrás tenemos otro que podemos visualizar. Sí, se llama La mujer atacada por un cocodrilo, es del escritor francés Gabriel Longford de Lurcy, donde pues representa lo que es la iglesia de la iglesia de Santo Domingo, que es la primera iglesia que tuvo Guayaquil. Esta iglesia estaba por el Cerro Santana, actualmente existe, no es la misma estructura, pero está en el mismo sitio donde fue fundada. Y bueno, tenemos acá la mujer que es atacada por un cocodrilo. Se cree, o sea, que efectivamente ella se estaba bañando y que al colocar su brazo se confundió pensando que era una roca y realmente era un cocodrilo. Okay. Esa es la historia del... Esa es la historia del... Aquí ya es con inicios de colonia, igual sigue en la otra sala también. Por supuesto, eso justamente les iba a comentar de que hay muchas más salas que cuentan también la historia de Guayaquil en general. Y nada, con eso también nosotros ya llegamos al final del programa, pero no se pierdan el próximo Te Veo fin de semana porque vamos a seguir recorriendo muchísimo más lo que es este museo municipal. Pablo, gracias por este programa porque vamos a seguir recorriendo. Así es, gracias a ustedes por visitarnos, estamos a la orden acá en el Museo Municipal. Vengan a conocer la historia de su ciudad, vengan a conocer sus antepasados. Acá estamos a la orden para atenderlos y para que tengan ese arraigo, esa identidad de donde nosotros venimos. Perfecto, entonces así nos vemos la próxima semana. Chau, chau.